Si logras impresionar a estos críticos, el restaurante será tuyo. Esta frase quedó suspendida en el aire como un desafío envuelto en seda en el ambiente limpio de la cocina industrial. Las miradas se cruzaron de inmediato, llenas de expectativas mal disimuladas, esperando con tranquilidad el fracaso de los demás. Ante todos, una mujer de 54 años permanecía inmóvil junto a la mesa de acero inoxidable, con las manos fijas a los costados, mientras los jóvenes esperaban el espectáculo que consideraban inevitable. Damián Cortés, rodeado de testigos selectos, dio un paso al frente con una sonrisa segura y una voz clara. No ofrecía una oportunidad real. Presentaba un escenario diseñado para confirmar costosos prejuicios. Cada segundo prolongaba el silencio. Cada mirada medía la distancia entre la experiencia menospreciada y la juventud exagerada. Nadie podía imaginar que ese silencio ocultaba el conocimiento acumulado durante décadas en cocinas en las que esos jóvenes nunca habían puesto un pie. Cuando las manos de la mujer tocaron el cuchillo sobre la tabla de cortar, algo invisible comenzó a cambiar el peso del ambiente. La cocina ya no era solo un espacio de trabajo. Se convirtió en un espacio para oponerse al desprecio silencioso con una actitud digna. Nadie allí comprendía que esta apuesta revelaría algo más que sus habilidades culinarias, y el destino del hombre que la miraba con una sonrisa despectiva nunca volvería a ser el mismo. La mañana había comenzado con una llamada inesperada. Carmela Fuentes había contestado el teléfono mientras preparaba café en su pequeño departamento. La voz al otro lado del teléfono era joven, enérgica y directa. «Estamos buscando un chef para la inauguración de Azur. Nos han recomendado su nombre», dijo. Carmela se quedó en silencio un momento. Azur, el proyecto más comentado del año en el mundo de la gastronomía. Millones de dólares de inversión, una ubicación privilegiada, ambición sin límites. «¿Quién me ha recomendado?», preguntó. «Alguien que trabajó con usted hace años. Prefiere permanecer en el anonimato». La respuesta era imprecisa, pero suficiente. Carmela aceptó la entrevista sin hacerse muchas ilusiones. Sabía bien cómo funcionaba este sector. La edad era un sello invisible que cerraba las puertas antes de que se abrieran. Llegó puntual al edificio Azur, un edificio de 3 pisos de diseño contemporáneo en pleno centro financiero. Vidrio, acero, líneas minimalistas, todo gritaba modernidad forzada. La recepcionista era una joven de unos 20 años con audífonos inalámbricos que levantó la cabeza y la miró cuando Carmela dijo su nombre. Tercer piso, cocina principal. Carmela subió las escaleras, no por hacer ejercicio, sino porque los elevadores estaban en mantenimiento. Ese detalle le pareció significativo. Aún no habían abierto y ya tenían problemas logísticos. La puerta de la cocina se abrió sin ceremonias. El interior era impresionante. Equipos de última tecnología, iluminación perfecta, un diseño funcional que reflejaba una inversión generosa. El interior era impresionante. 5 personas estaban de pie en posiciones estratégicas alrededor de la isla central. Damián Cortés, de 32 años, fundador y director general, observaba todo con la actitud de alguien que ha logrado mucho muy pronto. A su lado, la directora de operaciones, Valeria Sandoval, revisaba su teléfono con movimientos rápidos. El sommelier Cristian Uribe, contratado en Francia, estaba de pie con expresión aburrida. La directora de marketing, Andrea Belmont, sonreía con una sonrisa vacía, y el joven chef Esteban Rivas, recién graduado de una escuela europea, lo observaba con una curiosidad que apenas podía ocultar. Carmela entró. Nadie se levantó. Nadie le tendió la mano. Todos pensaban que podían menospreciar a Carmela. «Carmela Fuentes», dijo Damián sin hacer preguntas. Era una confirmación. «Buenos días», respondió Carmela, con tono neutro. Damián señaló una silla al otro lado de la isla. Carmela se sentó sin prisas. Dejó su bolso en el suelo, pero también tenía una extraña sensación. «Tu currículum es interesante», comenzó Damián. La pausa fue intencionada. «Tienes mucha experiencia en lugares tradicionales», dijo. Carmela asintió con la cabeza. «He trabajado durante 30 años en cocinas de diferentes perfiles, pero ninguna tenía estrellas Michelin», añadió Valeria sin levantar la vista de su teléfono. «Cierto», confirmó Carmela. No había tono defensivo en su voz, solo era una simple constatación de la realidad. Cristian se sirvió agua de una jarra con hielo y limón. Su movimiento fue lento, casi teatral. «Azur aspira a conseguir 2 estrellas en su primer año», dijo. Andrea soltó una breve carcajada. «Es ambicioso, lo sé, pero Damián no deja las cosas a medias», respondió. Esteban se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la fría superficie. «¿Cuánta experiencia tienes en cocina molecular?», preguntó. «Limitada», admitió Carmela. «He trabajado principalmente con técnicas clásicas y cocina fusión contemporánea». El silencio que siguió fue pesado. No era hostil, pero tampoco alentador. Damián entrelazó los dedos, inclinó la cabeza,
y miró a Carmela con la mirada de alguien que evalúa una inversión dudosa. «Mira, Carmela, voy a ser sincero contigo». La frase fue pronunciada con un tono que hizo que Carmela apretara ligeramente la mandíbula. Nadie se dio cuenta. Necesitamos a alguien que entienda hacia dónde va la gastronomía, no hacia dónde estaba hace 20 años. Las humillaciones a Carmela habían comenzado en serio. No respetaban el trabajo que Carmela había realizado en el pasado. Valeria finalmente levantó el teléfono. «Instagram es muy importante. La comida debe verse increíble antes de probarla», continuó. Carmela escuchó sin interrumpir. Conocía esa conversación. La había escuchado de diversas formas durante los últimos 5 años, cada vez que intentaba volver al mercado después de dedicar años de su vida a las cocinas, lejos de los focos. «¿Has pensado en actualizar tu enfoque?», preguntó Andrea, tratando de ser amable pero con un tono despectivo. «Constantemente», respondió Carmela. «La cocina es una evolución constante, pero la evolución no significa abandonar los fundamentos». Esteban sonrió. No era claramente sarcástico, pero tampoco mostraba un respeto sincero. «Los fundamentos son importantes, por supuesto, pero el mercado exige una innovación disruptiva», dijo. Carmela respiró lentamente. «Sin técnica, la innovación es un espectáculo vacío», respondió. Este comentario tuvo un impacto mayor del esperado. Damián levantó las cejas. «Una perspectiva interesante», dijo, sin indicar si estaba de acuerdo o no. Se levantó, se acercó a la ventana que daba al bullicio de la ciudad a la hora del almuerzo y señaló el exterior con un amplio gesto. «Este restaurante redefinirá el panorama gastronómico de la ciudad. Se ha calculado cada detalle, se ha optimizado cada elemento». Se giró sobre sus talones y continuó hablando mientras miraba a Carmela. «Pero hay un problema», dijo. Carmela esperó. No preguntó. Sabía que la explicación vendría por sí sola. «La inauguración es dentro de 6 semanas. Los críticos más importantes del país han confirmado su asistencia. Tengo que preparar un menú degustación de 10 platos que los deje boquiabiertos». Valeria añadió, «y que genere contenido viral». Cristian se acercó a Damián, acompañado de vinos de al menos $200 por persona. Andrea abrió su computadora portátil, «y que encaje con la historia de la marca que hemos creado durante un año». Esteban cruzó los brazos. «Un menú que combine la técnica europea, los ingredientes locales y una presentación vanguardista», dijeron. Pedían demasiado. El peso de las expectativas cubrió la cocina como un denso humo. Damián, con voz más decidida, continuó para causar impacto. 3 jóvenes chefs, todos con una formación internacional impecable, presentaron sus propuestas. «Ninguna me convenció del todo», dijo. «Si puedes crear un menú que impresione a estos críticos, el puesto de jefe de cocina es tuyo. Contrato de 3 años, participación en los beneficios, autoridad total en la cocina». Otra pausa, esta vez más larga. «Pero si fracasas, quiero que tengas algo muy claro». Se acercó a Carmela. La diferencia de edad se hizo evidente en ese momento. Juventud y experiencia. Ambición y sabiduría. «No solo perderás esta oportunidad. Me aseguraré de que todo el mundo en el sector sepa que la vieja generación ya no tiene cabida en la alta cocina contemporánea». Las palabras flotaban en el aire con una delicada crueldad. No eran gritos, eran un bisturí aplicado con precisión. Valeria sonrió levemente. Andrea evitó mirar a Carmela. Cristian bebió más agua. Esteban mantuvo una expresión neutra, pero sus ojos brillaban con emoción. Carmela sostuvo la mirada de Damián sin pestañear. Sus manos no temblaban. No había ningún signo de vacilación. Algo en esa determinación inquietó al hombre de negocios, solo por un instante. Luego se recompuso. «¿Aceptas el reto?». Carmela se levantó lentamente. Se arregló la sencilla chaqueta, tomó su bolso y miró directamente a Damián. «Acepto». No hubo ningún momento dramático. No hubo declaraciones exageradas, solo 3 palabras pronunciadas con tranquila determinación. Damián le tendió la mano. Carmela se la estrechó. El contacto fue breve, formal y sin calidez. «Tienes 2 semanas para presentar el menú completo, incluyendo los costos, los proveedores, los tiempos de preparación y la presentación visual». «Entendido». Carmela se dirigió hacia la puerta. Mantuvo su dignidad en cada paso. «Carmela». Damián la detuvo justo antes de que saliera. Carmela se dio la vuelta. «No te menosprecio por tu edad». Carmela lo miró a los ojos durante unos segundos antes de responder. «Me menosprecias. Pero no importa. Los platillos hablarán por mí». Salió sin esperar respuesta. Cuando se cerró la puerta, el grupo se miró entre sí. «No lo conseguirá», dijo Valeria. «Imposible», coincidió Andrea. Cristian se encogió de hombros. «Al menos será divertido ver cómo lo intenta». Esteban frunció el ceño. «Hay algo en ella. No sé qué es, pero hay algo». Damián no respondió. Miró la puerta cerrada con expresión indefinida.
La actitud segura de Carmela había creado una pequeña pero persistente inquietud. Carmela salió del edificio y el aire del mediodía la golpeó con renovada fuerza. No era la temperatura, era la realidad condensada en el oxígeno urbano. Después de caminar 3 cuadras, se detuvo en un pequeño parque. Se sentó en un banco a la sombra de un árbol frondoso. Cerró los ojos por un momento. La dificultad era real. El diseño era despiadado, pero no era imposible. Carmela se había enfrentado a cocinas en crisis, presupuestos absurdos y equipos ineficaces. Había trabajado en restaurantes familiares al borde de la quiebra, en hoteles de lujo con expectativas inalcanzables, en eventos corporativos con plazos imposibles. Lo había superado todo, no por suerte, por disciplina. Abrió su bolso y sacó un cuaderno gastado. Las páginas estaban llenas de recetas, notas y cambios acumulados a lo largo de décadas. Algunas habían sido escritas apresuradamente en medio de turnos agitados, otras en tranquilas mañanas, con una letra cuidada. Ese cuaderno era su memoria física, el archivo de las batallas ganadas y las lecciones aprendidas. Pasó las páginas lentamente. Cada receta le traía un recuerdo, un rostro, un sentimiento. Se detuvo en una sección marcada con una cinta amarillenta. Menú de aniversario. Casa Miraflores, 1998. Carmela sonrió levemente. Ese era el menú que la había puesto en el radar de los críticos locales. Un restaurante pequeño y sin pretensiones había demostrado que la cocina honesta podía competir con la ostentación vacía. 25 años después el principio seguía vigente. Cogió la libreta, sacó su teléfono y empezó a llamar. Primera llamada. Don Julián, proveedor de marisco desde hacía 15 años. Quiero lo mejor que tengas. Camarones grandes, pulpo fresco Vieiras. Segunda llamada. María Elena, propietaria de un huerto ecológico a las afueras de la ciudad. Hierbas aromáticas, flores comestibles, verduras de temporada. Tercera llamada. Roberto, carnicero de confianza. Carnes de primera calidad. Si puedes encontrar cerdo español, cordero de montaña. Cuarta llamada. Lucía, pastelera que había sido su asistente años atrás. Sigues trabajando con chocolate artesanal. Todas las conversaciones fueron breves, pero suficientes. Los proveedores no preguntaron por los detalles. Confiaban en Carmela. Esa confianza se había forjado a lo largo de los años con pagos puntuales, un trato respetuoso y lealtad mutua. Carmela regresó a su departamento. Pequeño, ordenado, funcional. La cocina era la estancia más amplia. Había invertido todo su dinero en buenos utensilios. Limpió la mesa del comedor y extendió los papeles sobre ella. Empezó a dibujar. No platos terminados, conceptos. Primera fase, un comienzo que despierte el paladar sin saturarlo. Segunda fase, transición a sabores más complejos. Tercera fase, sorpresa textural. Cuarta fase, respeto por la tradición. Quinta etapa, prueba controlada. Sexta etapa, un interludio refrescante. Séptima etapa, plato principal con impacto visual. Octava etapa, un contrapunto delicado. Novena etapa, postre previo. Décima etapa, un final inolvidable. La estructura estaba clara. Ahora tenía que llenarla de alma. Dedicó 3 días a desarrollar cada etapa. Cocinó, probó, hizo ajustes. Su pequeña cocina se convirtió en un laboratorio intensivo. Los aromas se mezclaban, los sabores se equilibraban, las presentaciones se refinaban. No buscaba Instagram, buscaba una emoción auténtica. Cada plato debía contar una historia, no con palabras, con sabor, textura y aroma. El cuarto día, Carmela visitó el mercado central. Con su ojo entrenado, recorrió los puestos, tocó las verduras, olió las hierbas, evaluó el pescado. Los vendedores la saludaban por su nombre. Algunos le ofrecían muestras sin que ella lo pidiera. Esta red de confianza era invisible, pero no tenía precio. Compró los ingredientes con un presupuesto limitado. No podía permitirse gastar dinero en intentos fallidos. Cada compra debía tener un objetivo claro. Al regresar a casa, siguió perfeccionando la receta. El menú comenzó a tomar forma. Primer plato, ceviche de mariscos ahumados con leche y cilantro. Segundo plato, tartar de atún con aguacate, amaranto crujiente y vinagreta de maracuyá. Tercero, raviolis de calabaza, aceite de salvia y nueces caramelizadas. Cuarto, mole negro, pechuga de pato confitada y puré de papas moradas. Quinto, pulpo a la parrilla, hummus de garbanzos negros y pimientos asados. Sexto, sorbete de limón con albahaca y tónica de jengibre. Séptimo, costillas de cordero recubiertas de hierbas, con risotto de setas silvestres. Octavo, pescado del día, con salsa virgen con espárragos salteados. Noveno, panna cotta de lavanda, con compota de frutos rojos. Décimo, helado de vainilla borbón y culante de chocolate amargo con sal marina. Cada plato equilibraba la tradición y la innovación. Respetaba los ingredientes sin someterlos a técnicas innecesarias.
La presentación era elegante sin ser ostentosa. Carmela lo documentó todo. Fotos sencillas pero nítidas. Descripciones precisas. Costos calculados al centavo. El 10º día el menú estaba completo. No era perfecto. Nunca lo sería. Pero era honesto. Y eso para Carmela era más valioso que cualquier técnica molecular. Llamó a la persona con la que había concertado la cita. La misma voz joven, eficiente y directa. El menú está listo. Envíalo por correo. Prefiero entregarlo en persona. Hubo una breve pausa. De acuerdo, mañana a las 3. En el mismo lugar. Carmela llegó a la hora acordada. Esta vez traía un portafolio profesional y una pequeña bolsa térmica. Volvió a subir las escaleras. Los ascensores seguían sin funcionar. Se abrió la puerta de la cocina. El mismo grupo estaba allí. Esta vez había 2 personas más. Un hombre de 60 años, de aspecto serio, llamado Lorenzo Mendoza, un crítico gastronómico con mucha experiencia, y una mujer elegante de 40 años, llamada Isabel Cortés, la principal inversionista del proyecto y hermana de Damián. Carmela saludó amablemente. Dejó la bolsa térmica sobre la isla central. «¿Qué hay ahí?», preguntó Damián con tono curioso. «Muestras». 3 platos del menú propuesto. Lorenzo arqueó las cejas. Isabel sonrió levemente. «No era necesario», dijo Valeria. «Lo sé», respondió Carmela. «Pero el menú no es solo papel. Es una experiencia». Abrió la bolsa. Dentro había 3 platos perfectamente empaquetados en recipientes térmicos. Primer plato, ceviche de mariscos. Segundo plato, raviolis de calabaza. Tercer plato, coulant de chocolate. Carmela sirvió cada uno de ellos en los sencillos pero limpios platos que había traído. «Por favor, pruébenlos, sin prejuicios, solo el sabor». Damián dudó un momento. Isabel fue la primera en coger el tenedor. Probó el ceviche. Lo masticó lentamente. Su expresión cambió. No de forma dramática, pero cambió. Lorenzo la siguió. Entrecerró ligeramente los ojos mientras evaluaba la textura, el equilibrio ácido y la frescura. Damián fue el último en probarlo. No dijo nada inmediatamente. Luego llegaron los raviolis. El aceite de salvia desprendía un aroma intenso. Las nueces caramelizadas creaban un contraste perfecto. Isabel cerró los ojos por un momento. «Esto es», no terminó la frase. No era necesario. Lorenzo tomó notas en un pequeño cuaderno. Su rostro serio no expresaba ni aprobación ni rechazo. Por último, el coulant. Chocolate amargo, centro fundido, temperatura perfecta. El helado de vainilla Bourbon equilibraba la intensidad. Damián dejó el tenedor. Miró a Carmela con expresión incomprensible. «¿Todo el menú es de este nivel?» «Sí». Isabel se limpió los labios con una servilleta. «¿Cuánto tiempo llevas cocinando?» «30 años». «Se nota», dijo Lorenzo. Era su primer comentario. «Aquí hay una técnica madura. Nada es casual». Valeria cruzó la mirada con Andrea. Cristian bebió agua. Esteban volvió a examinar con atención los platos vacíos. Carmela extendió la carpeta. «Aquí está todo. El menú completo, los costos, los proveedores, los plazos, la presentación visual». Isabel tomó el documento y comenzó a examinarlo. Pasó las páginas lentamente. «Los costos son razonables», murmuró. «Sin comprometer la calidad», añadió Carmela. Lorenzo leyó por encima del hombro de Isabel. «Las combinaciones propuestas son acertadas». Damián permaneció en silencio. Miró a Carmela con renovada atención. Finalmente habló. «Necesito tiempo para evaluarlo». Carmela asintió con la cabeza. «Lo entiendo. Esperaré su decisión». Recogió sus cosas sin prisas. Cada uno de sus movimientos denotaba profesionalidad. Cuando llegó a la puerta, Isabel lo detuvo. «Carmela». Ella también se dio la vuelta. «Gracias por las muestras. Marcan la diferencia». Carmela sonrió levemente. «El sabor siempre marca la diferencia». Volvió a salir. El pasillo estaba vacío. El silencio era diferente, menos pesado. Dentro el grupo permaneció en silencio durante un largo rato. Isabel fue la primera en hablar. «Ella tiene lo que necesitamos». Lorenzo asintió con la cabeza. «Técnica sólida, creatividad controlada, profundo conocimiento de los sabores». Damián frunció el ceño. «Pero no encaja con la imagen que queremos proyectar». Isabel lo miró directamente. «¿Qué imagen, Damián?» «La imagen de un restaurante que prefiere la apariencia al contenido». El comentario cayó con una pesadez incómoda. Valeria intentó mediar. «Podemos tener ambas cosas. Si tomamos una decisión equivocada al principio no será posible», respondió Isabel. Lorenzo cerró su cuaderno. «He probado los platos de todos los candidatos. Esta mujer es muy superior, con una diferencia significativa». Esteban sorprendentemente intervino. «Yo también lo creo». Damián miró a todos. La presión silenciosa era evidente. «Mañana les daré mi respuesta». Carmela Fuentes se despertó temprano al día siguiente.
no por nerviosismo sino por costumbre. Preparó café, revisó los ingredientes de su pequeña despensa y ordenó las recetas de su gastado cuaderno. Esperar no le molestaba. Años atrás había aprendido que el resultado de un trabajo bien hecho dependía de la paciencia, no de los nervios. El teléfono sonó a las 10 de la mañana. Era la misma voz joven y eficiente, pero esta vez con un tono diferente. Carmela, Damián quiere verte. Hoy a las 2. Trae tu identificación y tus documentos fiscales. Antes de que pudiera hacer ninguna pregunta, colgaron. Carmela se dio una ducha y eligió ropa sencilla pero profesional. Metió los documentos solicitados en su bolso. No especuló sobre el resultado. Simplemente se preparó. Llegó a Azur 15 minutos antes. Los elevadores funcionaban por primera vez. Subió al tercer piso. La puerta de la cocina estaba abierta. Solo estaban Damián e Isabel dentro. «Entra», dijo Isabel con un gesto cordial. Carmela entró. Dejó su bolso sobre la isla central. Damián estaba de pie junto a la ventana. No se dio la vuelta inmediatamente. Isabel tomó la palabra. «Hemos estudiado tu oferta durante toda la noche. Hemos consultado con Lorenzo, con nuestro equipo legal y con los inversionistas». Hizo una pausa intencionada. Todos hemos llegado a la misma conclusión. Carmela esperó sin mostrar ninguna expresión de inquietud. Isabel sonrió. El silencio que siguió fue breve, pero intenso. Damián finalmente se dio la vuelta. La expresión de su rostro era compleja. No había alegría evidente, pero tampoco resistencia evidente. Condicional, añadió. Carmela asintió con la cabeza. «Te escucho». Damián se acercó a la isla. «Tendrás plena autoridad en la cocina, pero quiero que trabajes con Esteban como sous chef. Él conoce las últimas tendencias y tú dominas las técnicas. Quiero que se complementen». Suena lógico. La segunda condición, continuó Isabel. Queremos que el menú cambie cada temporada, que nada sea fijo. La cocina debe estar abierta al cambio constante. Estoy de acuerdo. Damián añadió la tercera condición. Los costos deben mantenerse dentro del presupuesto previsto. No debe haber sorpresas. No habrá sorpresas. Isabel le tendió una carpeta. Aquí tienes el contrato preliminar. 3 años, 8% de participación en los beneficios, seguro médico, 2 semanas de vacaciones al año. Carmela tomó el documento y lo leyó con atención. Cada cláusula, cada letra minúscula. No iba a firmar nada sin entenderlo completamente. Tardó 20 minutos. Damián e Isabel esperaron sin presionarla. Finalmente Carmela levantó la cabeza. «Hay un punto que quiero negociar». Damián frunció el ceño. «¿Cuál?» «La participación en los beneficios. Quiero un 10%. Isabel levantó las cejas. Damián cruzó los brazos. «Es demasiado para un chef sin estrella Michelin», dijo Damián. «Lo sé», respondió Carmela con tono imparcial. «Pero te daré 2 estrellas, y cuando eso ocurra, mi valor se multiplicará. Prefiero cerrar el trato ahora». La audacia de la respuesta sorprendió a Damián. Isabel sonrió levemente. «Me gusta tu confianza». Damián miró a su hermana y luego a Carmela. Hizo cálculos mentales. Finalmente asintió con la cabeza. «Un 10%, pero solo si conseguimos la primera estrella en el primer año». Trato hecho. Isabel modificó el contrato a mano, añadió la cláusula y ambos firmaron cada página. Carmela finalmente firmó con letra clara. Su mano no temblaba. No había indecisión. Damián le tendió la mano. Esta vez el apretón fue más firme. «Bienvenida a Azur. Gracias por esta oportunidad». Isabel abrazó a Carmela brevemente. «Aquí harás historia». Carmela no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza con tranquila determinación. Los días siguientes transcurrieron en un ajetreo controlado. Carmela llegaba al trabajo a las 6 de la mañana. Examinaba cada rincón de la cocina. Comprobaba los equipos, probaba los hornos, ajustaba las temperaturas. Todo debía funcionar con una precisión milimétrica. Esteban llegaba 1 hora más tarde. Al principio se notaba la tensión entre ambos, juventud y experiencia, la escuela europea y lo aprendido en la guerra. Pero Carmela no competía, enseñaba. «Mira cómo cortas el pescado», le dijo un día mientras preparaba un sashimi de prueba. «El cuchillo debe seguir las fibras, no oponerse a ellas. Siente la textura». Esteban observó, intentó imitarla, falló 2 veces. En el tercer intento hizo un corte limpio. «Así es», aprobó Carmela. «La técnica no son reglas estrictas, es dialogar con el material». Esteban empezó a escuchar más, a hablar menos, a aprender de verdad. Carmela, por su parte, se mostró abierta a las ideas de Esteban sobre la presentación visual. El joven tenía buen ojo para la estética contemporánea. Carmela, por su parte, sabía que no había que sacrificar el sabor por la apariencia. La combinación funcionó. El equipo de cocina creció. 6 cocineros, 2 pasteleros, 3 ayudantes. Carmela entrevistó personalmente a cada uno de ellos. No solo les preguntó por su experiencia técnica, les preguntó por su actitud, su humildad,
su capacidad para trabajar bajo presión sin perder su humanidad. Contrató a una mujer de 43 años que había trabajado durante 15 años en cocinas de hotel. Todos los demás candidatos tenían menos de 30 años. ¿Por qué ella?, preguntó Valeria mientras revisaba la nómina. «Porque es capaz de gestionar las crisis sin dramatizarlas», respondió Carmela. «Y eso es más valioso que el dinamismo de la juventud». Valeria no discutió. Empezaba a comprender que Carmela basaba sus decisiones en la lógica probada, no en las modas. 3 semanas antes de la inauguración, Carmela organizó una prueba completa del menú. Invitó a Isabel, Damián, Lorenzo y a 3 críticos locales de confianza. No había prensa, solo paladares sinceros. La cocina trabajó con precisión quirúrgica. Todos los platos se sirvieron a tiempo. Las temperaturas eran perfectas. La presentación era impecable. Carmela no cocinaba todos los platos personalmente. Supervisaba, hacía correcciones, orientaba. Esteban hacía las últimas presentaciones. Sus manos se movían con una confianza cada vez mayor. Llegó el primer plato a la mesa. Ceviche de mariscos, con leche ahumada y aroma de cilantro. Lorenzo fue el primero en probarlo. Masticó lentamente. Dejó el tenedor. Tomó notas. Isabel sonrió después del segundo bocado. Damián permaneció en silencio, pero su postura se relajó un poco. Segundo plato, tartar de atún con aguacate, amaranto crujiente y vinagreta de maracuyá. Uno de los críticos cerró los ojos. El equilibrio ácido es perfecto. Tercer plato, raviolis de calabaza, aceite de salvia y nueces caramelizadas. La pasta está en su punto al dente, dijo otro crítico, y la salvia no enmascara el sabor de la calabaza. Cuarto plato, confit de pato con mole negro y puré de papas moradas. Lorenzo emitió un breve sonido de aprobación. Era algo inusual en él. Isabel le susurró a Damián. Es un sabor de alto nivel. Los platos continuaron. Pulpo a la parrilla, sorbete de limón, costillas de cordero, pescado con salsa virgen, panna cotta de lavanda. Por fin el 10º plato, colán de chocolate y helado de vainilla bourbon. Durante la comida reinó un silencio absoluto. Solo se oía el sonido de los cubiertos al tocar los platos de porcelana. Cuando terminaron de comer, Lorenzo fue el primero en hablar. «Carmela, esto no es solo buena comida, es comida con alma». Isabel aplaudió suavemente. «Has superado nuestras expectativas». Damián se levantó y se dirigió a la cocina, donde Carmela y su equipo lo esperaban. «No tengo palabras», confesó. «Pensaba que esto era imposible. Me equivoqué». Carmela asintió con la cabeza. «El respeto no se gana con palabras, sino con resultados». No era un comentario hostil, era una simple verdad. Damián volvió a tenderle la mano. «Gracias por demostrarme que estaba equivocado». Carmela le estrechó la mano. «Gracias por darme esta oportunidad». La noche de la inauguración llegó con gran expectación. Azur brillaba con luces cálidas. La decoración combinaba elegancia y calidez. No era ostentosa, era acogedora. 120 reservas confirmadas. Lista de espera para 60 personas. Prensa gastronómica de 4 países. Carmela llegó a las 3 de la tarde, 6 horas antes del primer servicio. Revisó cada estación, cada ingrediente, cada utensilio de cocina. El equipo fue llegando poco a poco. Todos llevaban uniformes impecables. Carmela había insistido en que el blanco representara la limpieza no solo física, sino también ética. «Hoy no cocinamos para impresionar», comenzó diciendo. «Cocinamos para honrar cada ingrediente, cada técnica, cada persona que confía en nosotros». El equipo asintió en silencio. Las puertas se abrieron a las 8. El primer servicio comenzó con precisión militar. El tiempo transcurría sin problemas. La cocina funcionaba como un solo organismo. Carmela no gritaba. No era necesario. Había entrenado a su equipo no solo para reaccionar, sino también para anticiparse. Esteban preparaba los platos con rapidez y elegancia. Sus manos ya no dudaban. Se sirvieron los primeros platos. Volvieron vacíos. Era una señal inequívoca. A mitad del servicio, uno de los críticos más temidos del país quiso hablar con el chef. Carmela salió de la cocina, con el delantal impecable y la postura erguida. «Chef Fuentes», dijo el crítico levantándose. «Quería felicitarle personalmente. Este menú es extraordinario. Gracias, todo el equipo se merece este elogio. ¿Cuántos años lleva cocinando?» 30. El crítico sonrió. «Se nota. Cada plato refleja años de experiencia». Carmela volvió a la cocina. No había tiempo para celebraciones prematuras. El servicio continuó hasta la medianoche. Se sirvió a 120 comensales. No hubo ninguna queja. Hubo muchos elogios. Cuando salió el último cliente, la cocina finalmente se quedó en silencio. El equipo se miró entre sí. Estaban cansados pero satisfechos. Carmela reunió a todos. «Han hecho un trabajo excelente. Todos y cada uno de ustedes». Esteban sonrió abiertamente.
Sin tu orientación no lo hubiéramos logrado. La orientación sirve cuando hay talentos dispuestos a escuchar, y ustedes tienen ese talento. Damián entró en la cocina con Isabel. Ambos aplaudieron. Esta noche ha sido histórica, dijo Isabel. Las redes sociales están que arden. La prensa ya está pidiendo entrevistas. Damián miró a Carmela con una expresión diferente. He subestimado lo que has aportado a esta mesa. No volverá a pasar. Carmela asintió con la cabeza, sin aire de victoria. Todos merecemos una segunda oportunidad. Las semanas siguientes fueron muy intensas. Las reservas se llenaron con meses de antelación. Los críticos publicaron comentarios elogiosos. Uno de ellos escribió: Azur no es solo un restaurante. Es una lección que demuestra que la experiencia y la humildad están por encima de las modas pasajeras. 3 meses después de la inauguración, la guía gastronómica más prestigiosa del país visitó Azur de incógnito. Carmela se enteró cuando recibió la llamada oficial 2 semanas después. Azur ha sido galardonado con una estrella. Enhorabuena, Chef Fuentes. Carmela cerró los ojos por un momento. Lo que buscaba no era la aprobación externa, pero esto confirmaba que había elegido el camino correcto. Convocó a su equipo. Les dio la noticia personalmente. Lágrimas, abrazos, risas. Esteban abrazó a Carmela con fuerza. Lo hemos conseguido. Tú también lo has conseguido. No lo olvides nunca. Damián organizó una celebración especial. Solo el equipo interno. Nada ostentoso. Al levantar la copa, se puso de pie con la copa en la mano. Hace meses cometí el error de juzgar el talento por la edad. Confundí la innovación con la calidad. Carmela me enseñó que la verdadera innovación no nace de las apariencias, sino de bases sólidas. Miró directamente a Carmela. Gracias por tu paciencia, por tu honor, por recordarme que el respeto no se gana a la fuerza, sino escuchando. Carmela levantó su copa. Y gracias por tener la humildad de cambiar de opinión. El brindis resonó con una calidez sincera. Un año después, Azur obtuvo su segunda estrella. Carmela no había cambiado. Seguía llegando a las 6 de la mañana. Seguía controlando cada detalle. Seguía enseñando con infinita paciencia. Esteban se había convertido en una extensión natural de su visión. Ahora proponía menús completos, refinados con delicadeza por Carmela. El equipo apenas cambiaba. La gente quería quedarse. A pesar de que los sueldos eran justos, no era por el sueldo, era por el ambiente. Carmela había creado una cocina en la que el respeto mutuo no era una excepción, sino la norma. Damián cambió su estilo de liderazgo. Ya no daba órdenes desde arriba. Consultaba, escuchaba, crecía. Isabel le dijo un día: Carmela no solo salvó este restaurante, también te salvó a ti. Damián asintió sin dudarlo. Lo sé. 2 años después de la inauguración, Carmela recibió una oferta de otro grupo de restaurantes, el triple de su salario, una cadena internacional, visibilidad global. La rechazó sin dudarlo. ¿Por qué?, preguntó Isabel sorprendida. Porque aquí estamos construyendo algo más valioso que el dinero. No es un ego, sino una familia profesional basada en el respeto. Isabel abrazó a Carmela. Eres alguien poco común en este sector. No soy rara, solo recuerdo por qué empecé a cocinar, y no fue por la fama. 3 años después, Azur se había consolidado como referencia gastronómica nacional. Carmela seguía al frente. No había estrellas extra, pero había algo más importante: el legado. 5 chefs que habían trabajado con ella habían puesto en marcha sus propios proyectos. Todos aplicaban los principios que habían aprendido: humildad, técnica, respeto. Esteban se convirtió en el joven socio de Azur. Damián e Isabel le ofrecieron la sociedad después de ver su liderazgo constante. Carmela celebró este ascenso más que cualquier estrella. ¿No te molesta ser mi igual ahora?, le preguntó Esteban. Nunca has estado por debajo de mí, y ahora eres mi colega. Eso me enorgullece. Un día soleado, Carmela recibió una llamada inesperada. Era la persona anónima que la había recomendado a Azur. Hola, maestra. Carmela reconoció la voz de inmediato. Lucía, sí, soy yo. Lucía había sido su asistente de repostería 15 años atrás. Ahora tenía su propia pastelería galardonada. ¿Me recomendaste tú? Sí. Sabía que necesitabas una oportunidad, y sabía que Damián necesitaba una lección. Ambos han ganado. Carmela sonrió con emoción contenida. Gracias, no solo por recomendarme, por creer en mí. Tú me enseñaste a creer en mi trabajo antes de buscar la aprobación de los demás. Solo te devolví la lección. Carmela Fuentes no se jubiló a los 60 años, tampoco a los 65. Siguió cocinando hasta que su cuerpo necesitó descansar, pero nunca dejó de enseñar. Damián Cortés transformó su arrogancia juvenil en un liderazgo maduro. Siguió cometiendo errores, pero ahora escuchaba las correcciones. Azur siguió brillando, no según la moda, sino según la coherencia.
y en la cocina, colgada en un sencillo marco, había una frase escrita a mano por Carmela. La cocina no es un espacio para jóvenes ni para viejos. Es el espacio de quienes respetan el fuego, los ingredientes y los comensales. Lo demás es ruido. A veces las pruebas más difíciles no miden la habilidad técnica, miden la capacidad de defender el honor en un momento en el que todos esperan que te rindas. Carmela no ganó por venganza. Ganó gracias a la coherencia acumulada de 30 años de trabajo honesto. Damián no perdió una apuesta, perdió un prejuicio que lo limitaba. En este cambio incómodo pero necesario, ambos encontraron una versión mejor de sí mismos. La edad no define el talento. La experiencia no garantiza la sabiduría, pero cuando ambas se unen con humildad, el resultado supera las estrellas y los premios, se convierte en un legado.